Este fanfic se sitúa tras los eventos de Sonic 3. La película, justo en la escena postcréditos donde se muestra que Shadow sigue con vida. Shadow, aún aturdido, recogió su brazalete del suelo. Al incorporarse, notó que ya no estaba dentro de las ruinas de la nave de Gerald Robotnik, sino en un espeso bosque cubierto de niebla. ¿Qué demonios?, murmuró, mirando a su alrededor. He regresado a la Tierra. Su mente repasó lo ocurrido segundos antes de la explosión. Se suponía que ya no había marcha atrás, dijo con voz baja. Entonces, recordó las últimas palabras de María. Por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa cruzó su rostro. Al menos cumplí mi promesa, protegí este planeta, hice lo correcto. Justo cuando pensaba en buscar a Sonic y los demás, un sonido metálico a su espalda lo alertó. Shadow giró rápidamente, adoptando una posición defensiva. ¿Quién eres tú?, se escuchó una voz firme. Ante él, aparecieron tres figuras. Iron Man, Capitán América y Thor, que habían rastreado la fuente del estruendo que siguió a su batalla reciente. Iron Man fue el primero en hablar, proyectando una luz de su casco sobre Shadow. Vaya, es un puercoespín de pie, dijo con tono burlón. Definitivamente esto le da un toque especial a la noche, después del numerito del Señor del Martillo. Thor, aún con el Mjolnir en mano, dio un paso al frente. ¿Quién eres, criatura? ¿Eres cómplice de Loki? Shadow lo miró en silencio por unos segundos. Loki. No sé de qué están hablando. No los conozco, respondió con voz grave y serena, pero con una evidente confusión en su mirada. Por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Dónde demonios estoy? No reconozco a ninguno de estos sujetos y Capitán América levantó su escudo con cautela. No sé quién seas ni de dónde vienes, pero ya hemos tenido suficiente por esta noche. No queremos más conflictos. Shadow, cruzando los brazos, respondió con calma pero firmeza. No busco problemas, solo respuestas. Iron Man inclinó la cabeza, analizando los datos en su ninguna lectura de energía conocida pero sí una firma extraña, como caótica. Thor frunció el ceño. Ese poder y no proviene de este mundo. Cap se giró hacia los otros dos, visiblemente confundido. Entonces no es uno de los aliados de Loki. No lo parece, respondió Tony, bajando la mano del cañón repulsor. Pero tampoco me agrada la idea de un erizo con actitud suelta por el bosque. Shadow arqueó una ceja. Ya dije que no conozco a ningún Loki. Pero si siguen insistiendo en interrogarme, su voz se volvió más fría. No dudaré en defenderme. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los tres Vengadores intercambiaron miradas. Thor, confundido. Tony, curioso. Y Steve, evaluando si debía intervenir. Thor fue el primero en hablar, aún sin comprender del todo. Entonces dime, forastero, y si no sirves al dios del engaño, ¿de dónde proviene tu poder? Shadow lo miró directo a los ojos. Del caos. Los tres héroes se quedaron en silencio, sin entender del todo a qué se refería. Tony rompió el silencio con un comentario sarcástico. Genial, otro tipo con complejos de dios y poderes cósmicos. Justo lo que nos faltaba. Shadow lo ignoró y dio un paso hacia adelante. Si no son mis enemigos, díganme, ¿y qué es este lugar? ¿Y quiénes son ustedes? La Trinidad intercambió miradas de desconcierto. Cap suspiró. Esto va a ser una noche muy larga y el silencio se apoderó del bosque. Solo el sonido del viento y las hojas moviéndose acompañaban la mirada tensa entre el erizo negro y los tres héroes. Shadow permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija. Su mente procesaba cada detalle. La posición de sus oponentes, el brillo del escudo, la energía en el reactor del pecho metálico, el martillo cargado de electricidad. No atacan pero tampoco confían en mí. ¿Qué planean? Iron Man rompió el silencio primero, con tono sarcástico pero también prudente. Bueno, capitán, esto es oficialmente más raro que ver a Banner calmado. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo adoptamos o lo encerramos? Cap mantuvo el escudo en alto, sin bajar la guardia. No hasta que sepamos si representa una amenaza. No quiero otro incidente después de lo de Loki.
Thor dio un paso al frente, su capa agitándose con el viento. Puedo sentir un poder distinto en él y no es magia asgardiana, ni tecnología. Es algo primitivo, pero concentrado. Quizás un arma de otro reino. ¿Arma?, replicó Shadow, su voz sonó más grave, casi ofendida. No soy el experimento de nadie. Cap y Tony intercambiaron una mirada rápida. Tony bajó un poco su mano, aunque el cañón aún apuntaba cerca. Entonces tendrás que explicarlo, erizó. Porque la última vez que algo cayó del cielo y dijo no ser peligroso, casi perdemos Nueva York. Shadow apretó los puños con fuerza. La energía del caos comenzó a destellar levemente alrededor de su cuerpo, como una aura rojiza y eléctrica. El viento cambió de dirección. Thor se preparó, alzando el martillo. ¡Cuidado! Su poder se está manifestando. Cap dio un paso adelante, intentando mediar. Detente. No queremos pelear contigo. Solo dinos quién eres y qué haces aquí. Shadow lo observó, su respiración firme pero tensa. Ya les dije todo lo que sé. No sé quiénes son y dónde estoy. Y si quieren respuestas, miró a Tony directamente a los ojos, no las encontrarán tratando de encerrarme. Durante unos segundos, ninguno se movió. El ambiente era pura tensión. Tony suspiró dentro de su casco. Steve, te toca decidir. Si lo dejamos ir y resulta ser un problema, Fury nos va a colgar. Y si lo atacamos sin motivo, respondió el capitán, no seríamos mejores que los enemigos que enfrentamos. Thor asintió, bajando lentamente el Mjolnir, aunque sin soltarlo. Entonces, ¿lo llevamos ante su jefe? Quizás él tenga respuestas. Shadow ladeó la cabeza, desconfiado. Fury. ¿Quién es ese? Su líder. Cap bajó su escudo apenas unos centímetros. Podría decirse. Tal vez pueda ayudarte a entender dónde estás y cómo llegaste aquí. Shadow guardó silencio por unos segundos. No me gusta la idea de ser llevado por la fuerza pero necesito información. Si cooperar me acerca a la verdad, aceptaré y por ahora. El erizó asintió levemente. Bien. Los acompañaré. Pero si esto resulta ser una trampa y sus ojos se iluminaron con el resplandor carmesí del caos y no dudaré en defenderme. Thor, Tony y Steve intercambiaron miradas rápidas. Genial, otro con problemas de confianza, murmuró Tony mientras abría comunicación en su casco. Friday, contacta al Helicarrier. Dile a Fury que tenemos un nuevo visitante espacial. Cap suspiró y caminó hacia el erizó con paso firme. Confío en que podremos aclarar esto. Pero te aviso. Shield no es precisamente el lugar más amigable. No busco amistades, respondió Shadow, serio. Solo respuestas. El sonido distante de rotores comenzó a llenar el aire. Un helicóptero de Shield descendía entre los árboles, levantando hojas y polvo. Tony sonrió detrás del casco. Y ahí está nuestra boletería para la siguiente escena. Shadow observó el helicóptero acercarse, su expresión fría, calculadora. Otro mundo, otros humanos, pero si María me trajo aquí, debe haber un propósito, y lo descubriré. El helicóptero aterrizó con fuerza sobre la pista del Helicarrier. Las luces de emergencia parpadeaban mientras agentes de SHIELD rodeaban la zona, apuntando con sus armas. Mientras Loki contemplaba a Shadow mientras era llevado por ellos diciendo qué criatura tan rara, ¿no creen? Cómo me encantaría tener una mascota así. Shadow mirándolo con molestia diría cállate prisionero extraño. Shadow descendió lentamente, observando con calma todo a su alrededor. Su mirada se detuvo en el horizonte metálico, en los símbolos de SHIELD y en los humanos que lo miraban como si fuera una bomba a punto de explotar. Demasiado control y demasiadas armas. Este lugar no es tan diferente del proyecto Shadow y, pensó con desconfianza. Iron Man bajó detrás de él, seguido de Thor y el Capitán América. Tony, en tono sarcástico, dijo al agente más cercano. Tranquilos, no muerde y bueno, creo. El comentario no hizo reír a nadie. En ese momento, una voz autoritaria resonó en el aire. Bajen las armas. De entre los agentes apareció Nick Fury, acompañado de Natasha Romanoff. Su parche oscuro y su presencia imponente bastaron para hacer retroceder a varios guardias. Vaya, dijo Fury, cruzando los brazos mientras observaba al erizó.
Pensé que ya había visto de todo. Natasha, analizando con atención, agregó. No parece ser de este mundo. Sus lecturas biológicas no coinciden con nada registrado. Lo noté, respondió Fury, sin apartar la mirada de Shadow. ¿Y tú? ¿Tienes nombre, criatura? Shadow lo miró directamente, sin miedo alguno. Shadow. Shadow de Edgeorg. Fury asintió lentamente. Shadow, ¿tienes idea de dónde estás? No exactamente. Fui transportado aquí después de una explosión. No sé cómo llegué a este mundo ni qué están buscando de mí. Tony cruzó los brazos y murmuró. Clásica historia. No sé cómo llegué aquí, no sé quiénes son ustedes. Steve le lanzó una mirada de advertencia. Tony. Fury lo interrumpió. No te preocupes, Shadow. Solo queremos entender tu situación antes de decidir si eres una amenaza o un aliado. Shadow mantuvo la postura erguida. Ya lo dije. No soy enemigo de nadie. Solo quiero saber dónde estoy y si puedo volver a mi mundo. Thor dio un paso al frente, curioso. Entonces confirmas que vienes de otro reino. Si eso se refiere a mí, sí, respondió Shadow con calma. En mi mundo, lo llaman Tierra, pero claramente esta no es la misma. Fury y Natasha intercambiaron miradas discretas. Dimensiones y, susurró ella. Cap miró a Shadow y habló con tono conciliador. Tal vez deberíamos empezar por presentarnos. Después de todo, él no tiene idea de quiénes somos. Tony sonrió detrás del casco, desplegando la máscara. Bien, turno de presentaciones. Soy Tony Stark, genio, millonario, playboy y filántropo. Dijo con su típica arrogancia. Shadow arqueó una ceja. Demasiada información innecesaria. Thor soltó una leve carcajada. Yo soy Thor, hijo de Odín, dios del trueno y protector de Midgard. Dios del trueno y, repitió Shadow, observando el martillo. Supongo que eso explica la tormenta que provocaste cuando llegué. Thor sonrió con orgullo. Una bienvenida digna de un guerrero, ¿no crees? Cap se adelantó con una expresión más seria. Steve Rogers, también conocido como el Capitán América. Y ellos miró hacia los agentes, son parte de S.H.I.E.L.D., una organización que mantiene la seguridad del planeta. Shadow asintió, su mirada se suavizó apenas. Entiendo. Parece que este mundo también necesita protección. Fury dio un paso más, con tono firme. ¿Y tú, Shadow, estás dispuesto a colaborar? Si lo que dices es cierto, y vienes de otra realidad, ¿podrías ayudarnos a entender qué está ocurriendo? Shadow guardó silencio unos segundos antes de responder. Si eso me acerca a descubrir por qué estoy aquí, y entonces sí. Pero que quede claro, no trabajo para nadie. Natasha lo observó, notando la frialdad en sus ojos. No parece el tipo que acepte órdenes fácilmente. Tony sonrió. Perfecto, otro con problemas de autoridad. Se va a llevar genial con nosotros. Shadow lo miró de reojo. Eso lo dudo. Thor rió con fuerza. Me agradas, erizo del Caros. Fury suspiró, girándose hacia Capitán. Prepárenle una sala de contención y, de cortesía, quiero un análisis completo de su energía. Cap asintió, mientras Shadow lo seguía con la mirada. Otro laboratorio y otro experimento, espero que esta vez no se repita la historia. La habitación estaba iluminada por una tenue luz blanca. En el centro, una mesa metálica separaba a Shadow de Nick Fury y Natasha Romanoff. En las paredes, paneles de observación permitían que Tony, Cap y Thor observaran desde el otro lado del cristal blindado. Shadow permanecía sentado, con los brazos cruzados y la mirada fija en el vacío. Su silencio era más pesado que cualquier amenaza. Fury rompió el aire tenso con su voz firme. Bueno, Shadow, ya revisamos tus lecturas. Nada de lo que proyectas encaja con nuestras bases de datos. Energía desconocida, biología imposible, y una actitud de pocos amigos. ¿Vas a contarnos qué eres exactamente? Shadow levantó la vista con calma. Soy una creación, diseñada como la forma de vida definitiva. Pero ya no soy el arma que quisieron que fuera. Natasha entrecerró los ojos. ¿Creación? ¿De quién? Del profesor Gerald Robotnik, respondió sin dudar.
En mi mundo, trabajaba para el gobierno y hasta que decidieron eliminar todo lo que consideraban peligroso. Cap, desde la sala de observación, cruzó los brazos. Suena familiar, murmuró. Crear poder, perder el control, y luego intentar destruirlo. Tony asintió. Un clásico de la humanidad. Fury se inclinó un poco hacia adelante. Entonces, dices que te crearon para pelear, para proteger y, corrigió Shadow, su tono más frío. Pero terminé haciendo ambas cosas. Natasha tomó una tableta y deslizó unos archivos. Tu energía se manifiesta como picos de radiación inestable, casi como si manipularas la realidad misma. ¿Cómo lo haces? Shadow la miró en silencio. No es radiación. Es energía del caos. Proviene de las esmeraldas, reliquias antiguas de poder inconmensurable. Fury arqueó una ceja. Y esas esmeraldas pueden traer más invitados como tú. Shadow apretó el puño. Si es así, entonces no soy el único que cruzó. El ambiente se volvió aún más pesado. Natasha miró a Fury. Ambos entendían el peligro. De pronto, una alarma comenzó a sonar. Igual. Advertencia. Fluctuación de energía detectada en la sala de contención igual. Los monitores parpadearon. Shadow levantó la cabeza, confundido. ¿Qué está pasando? Tony, observando desde el otro lado del vidrio, murmuró. No sé, pero está viniendo de él. El cuerpo de Shadow comenzó a emitir destellos rojos y dorados. La energía del caos vibraba a su alrededor, haciendo temblar las paredes. Shadow. Gritó Cap desde el comunicador. Contrólalo. Shadow respiró con dificultad, luchando por mantener el equilibrio. No estoy intentando ya hacerlo. Fury retrocedió un paso. Romanoff, saca al personal de aquí. Ahora. Los paneles eléctricos explotaron. El suelo se fracturó por la vibración de la energía. En un instante, Shadow desapareció en un estallido de luz azulada. Chaos control. Todos quedaron cegados por el resplandor. En menos de un segundo, Shadow se materializó en el otro extremo de la habitación, dejando tras de sí un aura que distorsionaba el aire. Tony, sorprendido, habló por el comunicador. ¿Vieron eso? Literalmente dobló el espacio. Eso fue teletransportación cuántica sin equipo. Thor empuñó el Mjolnir. Su poder es inestable y, si no se calma, destruirá la nave. Fury alzó la voz con fuerza. Shadow, detente. Apaga esa energía ahora mismo. Shadow cerró los ojos, respirando con esfuerzo. El resplandor comenzó a disminuir, hasta extinguirse por completo. El silencio volvió, roto solo por las chispas eléctricas que caían del techo. Natasha lo miró con cautela. ¿Eso era el caos? Shadow asintió, aún jadeando. Sí, eso fue solo una fracción. Si hubiera perdido el control, esta nave ya no existiría. Fury lo observó con una mezcla de respeto y preocupación. Entonces más vale que aprendamos a mantenerte tranquilo. Tony se cruzó de brazos. Tranquilo, dice. Este tipo podría hacerle sombra a Wanda. Cap habló con voz firme. Deberíamos dejarlo respirar. Claramente no es nuestro enemigo y al menos, no todavía. Thor se acercó al vidrio, mirando fijamente a Shadow. Poder de un dios y la voluntad de un guerrero. Tal vez el destino lo trajo aquí por una razón. Shadow levantó la mirada hacia ellos. Si estoy aquí, no fue casualidad. Algo oyó alguien y abrió el camino. Fury intercambió una mirada seria con Natasha. Prepárense. Si ese algo tiene el poder de traer a Shadow, podríamos estar frente a una amenaza mucho mayor de lo que imaginamos. La cámara se aleja lentamente, mostrando el helicarrier sobre las nubes, con las alarmas aún parpadeando en rojo. Mientras tanto, Loki era llevado a su prisión como en la historia original, pasando justo por donde Bruce Banner estaba trabajando. Este lo miró sorprendido, mientras Loki le devolvía la mirada con una sonrisa burlona, como si ya estuviera tramando algo. Al llegar a su celda, Nick Fury lo observó con firmeza mientras la cápsula se cerraba. Por si tratas de escapar, dijo abriendo un panel y mostrando un enorme agujero bajo la celda. Una caída de 9000 metros directo hacia una trampa de acero. ¿Comprendes? Loki, sonriendo con sarcasmo, respondió.
Jajaja, y muy buena jaula. Pero dudo mucho que haya sido creada para mí. Nick Fury replicó con una mirada fría. Tienes razón. Era para alguien más peligroso que tú. Loki, entendiendo la referencia, miró hacia una cámara donde Natasha Romanoff lo observaba. Una bestia verde salvaje. ¿En serio todavía crees que es un hombre común? Rió con malicia. ¿Qué tan desesperado estás, Fury? Reúnes a criaturas desechadas e incluso a un erizo extraterrestre negro y adorable, para defenderte. Nick Fury se cruzó de brazos. ¿Qué tan desesperado estoy? Amenazas a mi mundo con una guerra, robas una fuerza que no puedes controlar, hablas de paz y matas por diversión. Es por ti que estoy desesperado. Quizá aún puedas arrepentirte. Loki, con tono provocador, dijo. ¿Te enfurece que estuviste tan cerca de poseer el Tesseracto, de tener ese poder ilimitado, verdad? ¿Y para qué? Una luz cálida para toda la humanidad. Luego les recordaré lo que es un poder real. Nick Fury suspiró, dirigiéndose a la salida. Avísame si ese poder real quiere una revista o algo. Mientras tanto, los héroes junto con Shadow observaban todo desde una de las cámaras. Shadow cruzó los brazos con una expresión seria. Vaya tipo tan insoportable y no tiene pinta de poder hacer lo que dice. Por mí, que lo arrojen al vacío que tienen ahí mismo. Banner rió suavemente. Uno puede encariñarse con él, ¿no? Capitán América intervino con tono firme. Loki no nos dirá nada. Thor, ¿cuál es su plan? Thor respondió. Tiene un ejército llamado los Chitauri, una raza desconocida para nosotros. Su objetivo es conquistar a los humanos, y a cambio recibirá el Tesseracto. El capitán, sorprendido, dijo. ¿Un ejército del espacio? Shadow, curioso, añadió. Los Chitauri. Jamás oí hablar de esa raza y, aunque su plan es bastante estúpido, ya pasé por algo parecido. Thor asintió. Concuerdo contigo. Su plan es una idiotez. Disculpa a mi hermano, así es lamentablemente, pero es todo lo que sé hasta el momento. Dudo que no quieras pelear contra su ejército también. Shadow respondió con frialdad. Mientras podamos callarlo, por mí está bien. Natasha, sonriendo ligeramente, comentó. Me agradas, Shadow. Eres muy frío. Yo tampoco dudaría en hacer que se trague sus palabras. Banner, retomando el tema, dijo. Así que va a abrir otro portal. Por eso necesita a Erik Selvig, un astrofísico. Thor, sorprendido, preguntó. Selvig. Es un amigo. Natasha explicó. Loki lo tiene bajo un encantamiento, junto a otro de los nuestros. Shadow, con tono de desprecio, dijo. Así que manipula la mente de los demás. ¡Qué cobarde! Capitán América frunció el ceño. No entiendo por qué Loki se rindió tan fácilmente. Así no atraerá a su ejército. Banner se encogió de hombros. No lo sé. No deberíamos enfocarnos tanto en Loki. Hace mucho perdió la cabeza, últimamente está más loco que una cabra. Thor lo miró severamente. Cuidado con tus palabras. Loki ha perdido la razón, pero sigue siendo de Asgard y es mi hermano. Shadow, arqueando una ceja, preguntó con tono serio. ¿Tu hermano? No se parecen en nada. ¿O acaso estás de su lado y por eso lo defiendes con tanto empeño? Thor suspiró. Claro que no es adoptado. Hubo un silencio breve. Shadow apenas pudo contener una risa. Con razón está bastante loco, dijo con una sonrisa burlona. Natasha, con una mueca, agregó. Lo peor es que mató a 80 personas en solo 2 días. Por eso entendemos tu preocupación, Thor. Banner, pensativo, preguntó. Creo que van del lado técnico y el iridio, ¿para qué lo querían? De repente, la voz de Tony Stark se escuchó desde el fondo del laboratorio. Significa que el portal no colapsará como el de Shield, sin resentimientos, rubio con martillo. Otra cosa es que puedan abrir uno más grande y mantenerlo abierto tanto tiempo como Loki quiera. Tony volteó a ver a los trabajadores de Shield y dijo con ironía. Izad el mástil mayor, desplieguen las velas. Uno de los técnicos, distraído frente a una computadora, llamó su atención. Ese hombre está jugando, murmuró Stark,
frunciendo el ceño. Carga y pensó que no lo vimos. Luego miró hacia Nick Fury, al otro extremo del cuarto. Por cierto, ¿cómo ve las cosas, Fury, desde allá arriba? Maria Hill, mientras observaba con cierta ternura a Shadow, comentó. Girando y siempre girando. Tony sonrió y respondió. Interesantes, ¿eh? Como no se cansa y, mientras revisaba las pantallas añadió. El resto de los materiales, el agente Barton los encontrará con facilidad. Solo veo un componente que le falta. Una fuente de energía de alta densidad y algo que encienda el cubo. Maria Hill lo miró sorprendida. ¿Desde cuando eres experto en astrofísica termonuclear? Tony se encogió de hombros. Anoche. Fui el único que leyó todo. Shadow, sentado al lado de Natasha, lo observó con interés. Me sorprende lo inteligente que es este sujeto. Su humor me recuerda bastante a Robotnik y aunque este me cae mucho mejor. Ni siquiera me dan ganas de cerrarle la boca. Natasha arqueó una ceja. ¿Te refieres a ese tal Robotnik? Shadow asintió. Claro. Pero tu amigo es más soportable. Capitán América intervino. Loki necesita un poder especial. Banner explicó. Debe calentar el cubo a unos 120 millones de grados para traspasar la barrera. Tony añadió. A menos que Selvig haya descubierto cómo estabilizar el túnel de efecto cuántico. Banner asintió. Bueno, si lo logró, tendrá una gran fusión de iones en cualquier reactor del planeta. Tony, sonriendo con satisfacción, dijo. Por fin alguien que habla mi idioma. Un gusto, Dr. Banner. Respeto mucho tu trabajo y tu forma de convertirte en una criatura verde fuera de control. Banner, algo incómodo, respondió. Gracias y creo. Shadow, confundido, preguntó. ¿Cómo que se convierte en una criatura verde fuera de control? Banner soltó una pequeña risa. Es una larga historia, amiguito. Así como tú tienes un poder demasiado peligroso, yo también lo tengo. Y créeme, no quieres verme enojado. Shadow, con interés, replicó. Así que tienes a un gruñón ahí dentro. ¡Qué interesante! Si es verdad lo que dices, entonces ya sé lo que debo hacer para no hacerte enojar. En ese momento Nick Fury entró a la sala. Banner está aquí para ayudarnos a rastrear el cubo. Tal vez puedan darle una mano y en especial tú, Stark. Capitán América se cruzó de brazos. Empecemos con el cetro de Loki. Tal vez sea mágico, pero su función es similar a las armas de Hydra. Fury respondió. De eso no tengo idea, pero el cubo es su fuente de poder. También quiero saber cómo Loki logró usarlo para convertir a dos hombres brillantes en sus monos voladores. Capitán América, con una leve sonrisa, dijo. Entendí la referencia. Tony sonrió de vuelta. Muy bien, Banner, manos a la obra. Tenemos una tarea cooperativa. Luego miró a Shadow. Acompáñanos, erizó. No te quedes aquí solo. Shadow, esbozando una pequeña sonrisa, respondió. Debo admitir que me estás empezando a agradar. Tony y Banner se acercaron a una mesa llena de monitores y piezas tecnológicas. El cetro de Loki reposaba en una cápsula sellada, irradiando un leve brillo azul. Tony silbó con admiración. ¡Qué belleza! Y nunca pensé que diría esto de un palo brillante. Banner, ajustando sus gafas, replicó. No es solo un cetro, Stark. Tiene una firma de energía inusual, muy similar a la del cubo. Tony sonrió. Así que Loki tiene dos juguetes de la misma marca. Interesante. Mientras ambos analizaban las lecturas, Shadow se acercó lentamente. Su mirada se fijó en la gema azul incrustada en la punta del cetro. Un extraño zumbido resonó en su mente, haciéndolo fruncir el ceño. Natasha, que lo observaba desde lejos, notó su reacción. ¿Pasa algo, Shadow? Shadow no respondió al principio, apenas susurró. Esa energía y se siente familiar. Banner lo miró intrigado. ¿Familiar cómo? Shadow se cruzó de brazos, pensativo. No sé cómo explicarlo y es como si emanara una fuerza similar al caos. Pero y más inestable. Corrompida. Tony, curioso, giró una pantalla hacia él. ¿Caos? ¿Hablas de energía cuántica o algo así? Shadow negó con la cabeza.
No exactamente. Es un poder que existe en mi mundo y algo que puede alterar la realidad, el tiempo, el espacio. He sentido su frecuencia antes. Pero esto está desequilibrado. Banner, tomando nota mentalmente, comentó. Podría tener sentido. El Tesseracto canaliza energía cósmica pura. Si ese cetro fue hecho con la misma fuente, podría afectar incluso a seres de otros mundos. Tony asintió, entre divertido y fascinado. Entonces nuestro amigo de dos patas puntiagudas puede sentir cosas que ni los sensores de Shield detectan. Me agradas cada vez más. Shadow respondió con una ligera sonrisa. Yo no estoy aquí para agradar, Stark. Solo para evitar que esto destruya otro planeta. Banner levantó la vista del monitor. ¿Otro planeta? Shadow lo miró con seriedad. Digamos que ya vi lo que puede hacer una energía descontrolada cuando cae en manos equivocadas. No pienso repetirlo. Tony, con tono más sobrio, dijo. Bueno, bienvenido al club. Aquí todos tenemos un pasado que preferiríamos olvidar. Shadow, mirando el cetro una última vez, murmuró para sí. Si lo que siento es cierto, esto recién comienza. De repente, el Capitán América dijo. Oye, ¿estás loco? Tony levantó la mano. Un segundo miró nuevamente a Banner. Sabes controlarlo, ¿verdad? ¿Cuál es tu secreto? El capitán replicó. Todo es un chiste para ti, Stark. Tony, con una sonrisa confiada, respondió. Si me hace reír, sí. El capitán lo miró con severidad. Arriesgar la seguridad de la nave no tiene nada de gracioso. Sin ofender, Dr. Banner. Banner contestó con calma. Oh, descuida y no habría subido si no tolerara cosas puntiagudas. Tony rió. Eres demasiado precavido. Shadow, observando la interacción, comentó. Ah, ya entiendo. Querías ver si despertaba a aquella bestia. Por lo que veo, es demasiado paciente. El capitán, cruzándose de brazos, dijo con tono de advertencia. También para ti, Shadow. No hagan esas cosas arriesgadas aquí. Y tú, Stark, concéntrate en el plan. Tony respondió con sarcasmo. ¿Acaso no lo hago? ¿Por qué Fury nos reunió? ¿Por qué ahora y no antes? Incluso teniendo a un erizo extraterrestre con nosotros. Hay algo que no nos está diciendo. Shadow lo miró con atención. ¿Te refieres a que está ocultando algo que aún no hemos descubierto? El capitán frunció el ceño. ¿Crees que nos oculta información? Tony asintió. Es un espía, sus secretos tienen secretos. Capaz que hasta se encariñó con Shadow y guarda todavía más secretos bonitos. Shadow, sin perder la seriedad, replicó. Lo dirás de chiste, pero un espía sí es capaz de hacer eso. ¿Y tú, doctor enojado, qué dices? Banner, incómodo, murmuró. Solo quiero terminar mi tarea. Se quitó los lentes, pensativo, y dijo. Una luz cálida para la humanidad, así fue como Loki ofendió a Fury. Creo que el comentario era más para ti, Stark. Supongo que Barton le contó sobre la torre Starkey, trabajando con un reactor ARC, una energía autosustentable. ¿Se abastecerá por cuánto tiempo? ¿Un año? Tony respondió con orgullo. Solo es el prototipo. Somos los únicos trabajando con energía limpia y, bueno, y con una extraña, ¿verdad, Shadow? Shadow, con voz firme, replicó. Mejor concéntrate en el hecho de que posiblemente tu torre está en peligro por culpa de ese tonto de Loki. Yo que tú empezaría a preocuparme por eso, en vez de tomártelo tan a la ligera. El capitán asintió. Por fin alguien que habla mi idioma. Banner preguntó. Entonces, ¿por qué Shield no lo involucró en el proyecto del Tesseracto? No entiendo por qué están en el negocio de la energía. Tony sonrió con picardía. Le echaré un vistazo en cuanto mi decodificador termine de penetrar los archivos secretos de Shield. En pocas horas los tendremos. ¿Gustan una mora? Miró a Shadow. ¿Comes moras o vienes con panza llena? Comer es saludable, siempre. Shadow, sin mucha opción y con mala gana, tomó unas moras. Eres demasiado raro, señor Stark. El capitán lo miró con desaprobación.
¿Y todavía te preguntas por qué no te quieren cerca, Stark? Tony respondió con sarcasmo. Una organización de inteligencia que teme a la inteligencia y históricamente, eso no es genial. El capitán, manteniendo la calma, dijo. Yo creo que Loki quiere separarnos. Y ya fijó su atención en Shadow. Ese hombre busca iniciar una guerra, y si nos descuidamos, si se apodera de él, lo logrará y junto con algo peor. Tenemos órdenes, hay que seguirlas. Tony, sin apartar la vista de su monitor, murmuró. Obedecer no es mi estilo. Shadow, sorprendido, dijo con una sonrisa apenas visible. Vaya, no esperaba que tuvieras el mismo pensamiento que yo. Lo mismo digo. Obedecer no es mi estilo tampoco. Otro motivo más por el que me caes bien. El capitán los miró con frustración. Entonces, ¿solo les importa su estilo? Tony sonrió. De los hombres presentes, ¿quién está? A, usando un bello traje que brilla o B, estorbando. Banner intervino con un suspiro. Steve, dime que no te está pareciendo sospechoso todo esto. El capitán, alejándose hacia la salida, dijo. Solo hagan su deber. Shadow lo observó iróse. Ah, fantástico y se largó. Lo hicimos dudar. Tony, cruzando los brazos, comentó. Ese era el hombre del que mi padre tanto hablaba. Creí que estaba mejor en el hielo. Shadow, confundido, preguntó. ¿Cómo que estaba mejor en el hielo? Tony explicó. Sí, estuvo varios años congelado después de cumplir su deber. Lo ves joven, pero en realidad es muy viejo. No lleva mucho tiempo desde que despertó. Shadow, sorprendido, murmuró. Imposible y eso a mí también me pasó. He vivido algo parecido. Banner, curioso, preguntó. ¿También estuviste congelado? Shadow asintió con tristeza. Sí. Estuve congelado por 50 años. Los responsables de la muerte de mi amiga María fueron los mismos que lo causaron. Tampoco llevo mucho tiempo desde que desperté, hasta donde sé. Tiene suerte Steve, él cumplió su deber antes. Yo lamentablemente fracasé. Banner, con empatía, dijo. Comprendo. Siento mucho lo que has tenido que vivir. Tony intervino. Ya veo por qué a veces andas alterado. Banner agregó. Aunque Steve tiene razón sobre Loki y nos lleva una gran ventaja. Tony sonrió de lado. Lo que tiene es dinamita marca G, le va a explotar en la cara. Y pienso estar ahí cuando suceda. Shadow, con una mirada fría, dijo. Me gustaría ser yo quien le hiciera eso y así podría borrar su patética sonrisa. Tony soltó una leve risa. Aunque también se pondrán su armadura. Banner respondió con un tono irónico. Ja, yo no tengo armadura. Estoy expuesto. Ese otro sujeto dentro de mí es una pesada carga. Tony señaló su pecho. Yo tengo un fragmento de metralla que todo el tiempo intenta enterrarse en mi corazón. Esta ruedita de luz ahora es parte de mí. No es solo una armadura y es un terrible privilegio. Banner asintió. Pero tú tienes el control. Es diferente. Tony lo miró con seriedad. Hey, leí sobre tu accidente. Debiste haber muerto con esa radiación, pero no lo hiciste. Banner lo observó intrigado. Así que estás diciendo que Hulk, el otro sujeto, me salvó. ¿Pero para qué? Tony respondió. Hay que averiguarlo. Shadow, con tono reflexivo, añadió. Así que se llama Hulk el otro sujeto. Buen nombre para alguien tan salvaje como dices. Si no moriste al obtenerlo, entonces los dos deben tener algo en común. Quizá te vio como un candidato perfecto pero el precio por eso aún se desconoce. No es coincidencia que una criatura así te mantenga con vida. Mientras tanto, en su prisión, Loki sintió de pronto la presencia de Natasha. Es muy difícil que alguien logre sorprenderme, dijo él, volteando a verla. Ella estaba acompañada por Shadow, quien permanecía junto a ella. ¿Sabías que vendría?, preguntó Natasha. Loki sonrió con ironía. Después de las torturas que a Fury se le ocurrieron, ¿vendrías a verme como amiga y un bálsamo? ¿Y luego a cooperar? ¿Vienes con tu nueva mascota con tenis? ¿Qué le pondrán ahora y una chamarrita? Shadow, molesto, respondió en tono seco.
¿Te estás burlando de mí, payaso? Cuida tus palabras. Natasha le dio una palmada amistosa en el hombro a Shadow. Déjamelo a mí, Shadow. Tú solo cuida que no intente nada raro. Shadow, todavía enfadado, aceptó a regañadientes. De acuerdo. Loki se rió con burla. Ja. Vaya cachorro, y sí que eres peligroso. ¿Cuándo le compras la correa? Molesta por la forma en que ridiculizaba a Shadow, Natasha cambió el tono. Dime, ¿qué le hiciste al agente Barton? Loki, divertido, respondió. ¿Qué le hice? Amplié su mente. Natasha, con dureza, exigió. Y cuando triunfes y seas el dios de la montaña, ¿qué le pasará a su mente? Loki contestó con zona. Eso será amor urgente, Romanov. El amor es para niños, replicó ella. Estoy en deuda con el agente Barton. Loki, curioso, la instigó. Cuéntame. Natasha se sentó, contuvo la rabia y habló con frialdad. Me forjé una reputación. Tengo habilidades muy específicas. Me daba igual en qué las usaba. Hice algo que a Shield no le gustó. Barton fue enviado para liquidarme, pero cambió de decisión. ¿Y qué harías si te ofreciera liberarlo? Preguntó Loki, clavando la mirada. Sacarte, no lo creo, respondió Natasha, seca. Loki no pudo evitar reír. Jejeje, interesante. Tienen un animal parlante, eléctrico y gruñón, justo cuando tu mundo depende de un hilo, y ahora buscas salvar a un hombre. Shadow apretó los puños con fuerza al escuchar cómo lo llamaba. Contuvo la rabia con dificultad. En su mente pensó. Está atacando su pasado y eso es otro nivel, y se burla de ella. Loki continuó, cruel. Barton me habló de tu pasado. Tu deuda no está en números rojos, está en sangre. ¿Crees que salvar a un hombre virtuoso como tú cambiará algo? Eres un niño rezando, patético. Mientes y asesinas, sirves a mentirosos y asesinos, finges ser diferente. Tu código es solo algo que engaña a los horrores, pero ellos son parte de ti. Jamás podrás olvidarlos. De repente, Loki golpeó el cristal de la celda con furia. No tocaré a Barton, no hasta obligarlo a que te mate tan lento, tan íntimo. Haré que explote tus miedos. Lo despertaré solo para que contemple lo que hizo, y cuando grite y le romperé el cráneo. Eso es lo que te ofrezco, sabandija cobarde. En ese instante, Shadow ya no pudo más. Se lanzó contra la prisión de Loki, su energía cargada al máximo. No soportaba ver cómo atacaba a Natasha. Natasha, con la cabeza baja, se puso de espaldas y levantó el brazo, bloqueando el avance de Shadow sin mirarlo. Negó con la cabeza. Su mano alcanzó el pecho de Shadow, frenándolo. Loki, riendo, dijo. Ja 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 ja. Eso controla a tu bola de pelos que parece que me quiere morder. Dime, ¿qué pasaría si fuera mío? Natasha, aún con la mano sobre el pecho de Shadow y sin levantar la cabeza, replicó con voz cortante. Eres un monstruo. Loki siguió riendo. Ja ja ja, no, y tú trajiste al monstruo. Sorprendida, Natasha por fin alzó la vista y miró a Loki con nueva comprensión. Claro, y, Banner. Él es tu plan. Loki, desconcertado, respondió. ¿Qué? Natasha, segura ahora, dijo. Vamos, Shadow, ya lo descubrí, el miserable, y Shadow, aún con la energía crepitando en su cuerpo, la apagó y caminó hacia ella confundido. Natasha activó su comunicador y explicó con voz rápida y urgente el verdadero plan de Loki. Tenía a Banner bajo un encantamiento. El objetivo era usarlo como pieza clave. Ordenó que Banner no saliera de su sala y que enviasen a Thor de inmediato. Antes de marcharse, Natasha lanzó una última mirada a Loki. Gracias por tu cooperación. Se fue junto con Shadow, quien todavía estaba desconcertado. No entiendo y dame contexto. ¿Qué ocurre en verdad? Natasha, mientras caminaban, respondió con seriedad. Loki planea usar a Banner como su arma real. Tenemos que evitar que esté cerca del Tesseracto o del Cetro. El sonido de los pasos apresurados de Natasha y Shadow resonaba por los pasillos metálicos. Aún se podía sentir la tensión del encuentro con Loki. Las luces parpadeaban levemente por las vibraciones de los motores del Helicarrier.
Shadow, con el ceño fruncido y la mirada aún cargada de energía, rompió el silencio. Aún no entiendo nada y, ¿qué demonios quiso decir ese payaso? ¿Qué tiene que ver Banner en todo esto? Natasha respiró profundo, sin bajar el paso. Loki no se rindió porque quisiera hacerlo, Shadow. Fue parte de su plan. Desde el principio, todo lo que ha dicho y cada palabra, cada provocación, fue para manipularnos. Shadow, intrigado. ¿Manipularnos? ¿Cómo? Natasha lo miró de reojo mientras bajaban por un corredor iluminado en rojo. Él sabía que Banner está aquí. Y también sabe lo peligroso que puede ser cuando pierde el control. Loki quiere provocarlo, hacer que el otro salga. Shadow se detuvo en seco, sorprendido. ¿Te refieres al monstruo verde del que hablaron antes? ¿Ese tal Hulk? Natasha asintió. Exacto. Si logra que Hulk pierda el control dentro de esta nave y el Helicarrier caerá del cielo, y todos moriríamos. Loki escaparía entre el caos. Ese era su verdadero plan desde el inicio. Shadow, cruzando los brazos, miró hacia un lado, intentando procesarlo. Entonces todo ese discurso sobre deudas, mentiras y monstruos y era solo para hacerte perder la calma y que yo reaccionara. Si yo hubiera atacado y Natasha, con una leve sonrisa, terminó su frase. Le habrías dado justo lo que quería, Carlos. Loki es un maestro de las emociones. No necesita usar fuerza física para destruirte, solo tus miedos. Shadow bajó la mirada, apretando los puños con fuerza. HMPHITSK. No puedo creer que casi caigo en su juego. Lo habría hecho polvo pero solo lo habría ayudado. Natasha, con voz calmada, colocó una mano en su hombro. No te culpes. Es lo que él hace. Lo importante es que ahora sabemos cuál es su verdadero movimiento. Shadow la miró con respeto. Tienes más temple del que pensé, humana. Muchos no podrían mantener la calma con alguien así frente a ellos. Natasha, sonriendo apenas. He pasado por peores interrogatorios. Además y tenía a un erizo con energía caótica dispuesto a arrancar una celda de metal por mí. Eso ayuda. Shadow, sorprendido, desvió la mirada con un leve rubor, disimulando. No te hagas ideas. Solo y no soporto ver cómo alguien usa el pasado de otro como arma. Natasha sonrió de nuevo. Créeme, eso te hace más humano de lo que piensas. Ambos continuaron caminando hacia la sala de control. En el fondo, el sonido de los motores del Helicarrier aumentaba su intensidad, presagiando que lo peor estaba por venir. Mientras tanto, los demás héroes estaban descubriendo el verdadero plan de S.H.I.E.L.D., tal como en la historia original. El Capitán América había descubierto que S.H.I.E.L.D. estaba usando el cubo para crear armas, mientras Fury trataba de aclarar las cosas. Natasha y Shadow llegaron junto con Thor. Quizás sería más apropiado que te apartaras de este entorno, dijo Natasha mirando a Banner. Ja, estaba en Calcuta, lo suficientemente apartado, respondió Banner con ironía. Loki lo está manipulando, añadió Natasha. ¿Y qué se supone que usted hace? Replicó Banner con una ceja levantada. No lo seduje para que me acompañara y, oh sí, doctor, respondió Natasha con una leve sonrisa. Shadow intervino con su tono serio. Ese payaso lo tiene en la mira, doctor Banner. Usted es su plan para escapar. Oigan, no me iré solo porque esto los ponga nerviosos, respondió Banner molesto. Ahora díganos, ¿por qué S.H.I.E.L.D. está usando el Tesseracto para crear armas de destrucción masiva? Por culpa de él, respondió Fury, señalando a Thor. El año pasado tuvimos un visitante de otro planeta cuya batalla dejó devastado un pueblo entero. Descubrimos que no estamos solos, y que nuestras armas, en comparación, son ridículas. Thor replicó. Mi pueblo solo quiere la paz para su planeta. No son el único pueblo que existe, ¿o sí? Dijo Fury. El mundo está lleno de personas que nadie puede vencer, ni controlar. Su labor con el Tesseracto atrajo a Loki y a sus aliados, dijo Thor con seriedad. Están anunciando a otros mundos que la Tierra está lista para una guerra más avanzada. Shadow, confundido, preguntó. ¿Más avanzada? Entonces, la guerra que viene a esta Tierra será una que jamás he presenciado y todo por esa raza llamada Chitauri.
Todo por Loki y Fury asintió. Nos forzaron a actuar. Teníamos que proponer algo. Decisión nuclear, murmuró Tony. Eso ayuda a calmar cualquier conflicto. Como tal, no estás equivocado, Stark, y eso sí ayudaría bastante, dijo Shadow con frialdad. Fury lo miró fijamente. ¿Recuerdas cómo amasaste tu fortuna, Stark? El Capitán América intervino. Si siguieras fabricando armas, todavía serías importante. Tony lo miró confundido. Oye, ¿por qué hablas de mí? Shadow arqueó una ceja. ¿Fabricabas armas? Así es, respondió Tony, pero lo dejé atrás y quería una vida mejor. No era divertido de todos modos. Thor intervino. Creí que los humanos eran más revolucionarios. Disculpa, replicó Fury. ¿Acaso fuimos a tu mundo a explotar cosas? La tensión creció, iniciando una fuerte discusión. En medio de todo, el bastón de Loki comenzó a brillar extrañamente. Shadow fue el único en notarlo. Oh, demonios, sí, ¿qué le pasa a esta cosa ahora?, murmuró, preparándose para lo peor. Así, los héroes continuaban su discusión, con Banner insistiendo en que, si querían saber cuál era su verdadero secreto para mantener la calma, debía advertirles primero, y sus palabras comenzaron a alertar a los demás. De repente, el Helicarrier explotó por culpa de Hawkeye, manipulado por Loki, sorprendiendo a todos. La explosión los sacudió violentamente, lanzando a varios por los aires, incluido Shadow, que fue afectado por el impacto. El Capitán América y Tony fueron los primeros en levantarse, aún aturdidos. Ponte tu traje, ahora sí, dijo el capitán con firmeza. Ambos se separaron para actuar. Lamentablemente, Banner fue quien más sufrió la explosión. Comenzó a comportarse de manera extraña y agresiva mientras yacía en el suelo. Natasha intentó calmarlo, pero, tal como en la historia original, Banner terminó transformándose en Hulk, persiguiéndola por los pasillos. Mientras tanto, Loki, al percibir el despertar de Hulk, solo sonrió con satisfacción. En los comunicadores se escuchó la voz de Maria Hill. Detonación externa. El motor número 3 está dañado. Hill y el resto del personal de S.H.I.E.L.D. intentaban determinar si había forma de repararlo. Tras revisar el daño, Hill volvió a hablar. ¿Alguien que pueda salir a reparar ese motor? Es imposible hacerlo en el aire. Shadow se incorporó rápidamente al escuchar eso. Yo me hago cargo, Stark dijo, impidiendo que Tony se adelantara como en la historia original. Sin perder tiempo, Shadow salió disparado hacia el motor dañado, corriendo a una velocidad increíble. El impulso de su paso hizo volar varios objetos y papeles por el aire, sorprendiendo a Maria Hill y a los técnicos a su alrededor. Tony, impresionado, dijo: Espera, amiguito. No estamos seguros de cuánto puede resistir, voy detrás de ti. Mientras tanto, Hawkeye y su equipo avanzaban dentro del Helicarrier. Neutralicen el motor de contención. Esperen a desactivar las cámaras, ordenó con frialdad. Shadow llegó al motor dañado, mirando el desastre frente a él. No en mi guardia, murmuró con decisión. Entonces comenzó a correr alrededor del motor, usando su velocidad y poder para destruir los escombros y estabilizar la estructura, evitando que el Helicarrier siguiera cayendo. Tony y el capitán llegaron poco después, observando asombrados. ¡Wow! ¿También es increíblemente rápido?, exclamó Tony. Así se hace, Shadow. Está logrando mantener el motor en funcionamiento. Hay que ayudarlo. Ve al panel del motor y dime qué reguladores indican sobrecalentamiento, mientras nuestro amigo nos presta su energía para evitar que esta cosa siga descendiendo. De acuerdo, respondió el capitán. Sigue así, Shadow. Te ayudaremos desde aquí. El capitán llegó hasta el panel que Tony le indicó. ¿Puedes ver algo dentro?, preguntó Tony por el comunicador. Según parece, esto opera con electricidad pero el poder de Shadow está ayudando bastante, respondió el capitán. Eso es correcto, confirmó Tony, trabajando a toda velocidad. Mientras tanto, Hulk causaba el mismo caos que en la historia original, enfrentándose a Maria Hill y su equipo, y luego a Thor, dominando gran parte del combate en el Helicarrier. El equipo de Hawkeye se cruzó con el Capitán América mientras este ayudaba a Tony y a Shadow, iniciando un enfrentamiento feroz.
Aukeye, por su parte, llegó hasta la posición de Fury, lanzando flechas explosivas y complicando aún más la situación. Sin embargo, el movimiento de Shadow había impedido que destruyeran los sistemas del motor dañado, frustrando uno de los planes de Loki. Finalmente, Shadow apareció de nuevo dentro del Helicarrier, habiendo conseguido reparar el motor. Se sorprendió al ver por primera vez a Hulk, justo cuando este se disponía a atrapar un avión, tal como en la historia original. Maria Hill y su equipo suspiraron aliviados. «Gracias al cielo. Lo logró», exclamó Hill. Reparó el motor junto con Tony y el capitán. Shadow observó a Hulk, impresionado. «¿Esa es la bestia de Banner? Oye, ¿a dónde crees que vas?». En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Hulk y lo golpeó en el rostro, haciéndolo retroceder unos pasos. El gigante Esmeralda rugió con furia, enfurecido. «Cálmate, grandulón», dijo Shadow con firmeza. «No querrás verme a mí también enojado». Hulk lanzó un golpe brutal, pero Shadow lo esquivó con un Chaos Snack, desapareciendo y reapareciendo a su lado. «Bien, monstruo tonto, será por las malas entonces», dijo, desatando su poder. El estruendo de los motores y los gritos del personal resonaban por todo el Helicarrier. Entre el humo, el rugido de Hulk estremecía el acero del lugar y frente a él, Shadow avanzaba con calma, con sus ojos brillando en un tono carmesí intenso. «No tienes idea de con quién te metes», murmuró, mientras el aire a su alrededor vibraba por la energía del Chaos Control. Desde la torre de mando, Nick Fury, Tony Stark y el Capitán América observaban las cámaras de seguridad, viendo cómo el erizo se enfrentaba al monstruo verde. «¿Ese pequeño demonio está peleando con Hulk?», preguntó Tony, sin creer lo que veía. «No es posible», dijo el capitán, impresionado. «Está resistiendo». El suelo tembló cuando Hulk lanzó un golpe devastador, rompiendo parte del piso metálico. Shadow desapareció justo a tiempo, reapareciendo detrás de él con un destello rojo. «Chaos Spear», gritó, lanzando una descarga de energía que impactó directamente en el hombro de Hulk, haciéndolo retroceder unos metros. Thor llegó al área, sujetando su martillo. «Por los 9 reinos y jamás vi un poder tan veloz en un ser tan pequeño», comentó sorprendido, viendo cómo Shadow esquivaba otro golpe de Hulk con una agilidad sobrehumana. Natasha, aún jadeante por haber huido del gigante, miró la escena y sonrió. «No lo subestimen, Shadow no es cualquier criatura». Hulk rugió con furia, golpeando el suelo con tanta fuerza que levantó una ola de metal retorcido. Shadow se impulsó entre los escombros, corriendo por las paredes a una velocidad que dejaba una estela de energía roja tras él. «Basta de juegos, grandulón», dijo, elevándose por el aire. «Chaos Blast». Una explosión de energía carmesí envolvió a Hulk, empujándolo contra una pared metálica y arrancándole un rugido de dolor. Las luces del Helicarrier parpadearon por la intensidad del impacto. Tony exclamó por el comunicador. «¡Santo cielo! Su energía está sobrecargando los sensores del sistema». El capitán observó con asombro. «Tiene el poder de una bomba en miniatura y el control de un soldado entrenado». Thor dio un paso adelante, empuñando el Mjolnir. «Ese erizo posee la furia de un dios». Hulk se levantó entre el humo, furioso, con sus ojos completamente verdes y salvajes. Golpeó con ambas manos el suelo, haciendo temblar toda la estructura. Shadow respiró hondo, mirando fijamente a su oponente. «No quiero hacerte daño, pero si sigues así», sus ojos brillaron aún más, «no me dejas elección». Con un grito de energía pura, Shadow se lanzó contra Hulk, ambos chocando con una fuerza tan brutal que el aire se comprimió a su alrededor, creando una onda expansiva que sacudió todo el Helicarrier. Desde la sala de control, Maria Hill se sostuvo del tablero. «Lo van a destruir todo». Tony sonrió. «No, espera y míralo. Está midiendo sus golpes». En efecto, Shadow esquivaba los embates de Hulk y lo desviaba con precisión, usando ráfagas de Chaos Control para ralentizar el tiempo en instantes clave. A pesar de su furia, Hulk comenzaba a cansarse, su respiración se volvía pesada. Finalmente, Shadow apareció justo frente a él y le dio un golpe en el pecho tan rápido que solo un destello rojo marcó el movimiento. Hulk retrocedió, tambaleándose, y cayó de rodillas, jadeando.
Shadow bajó los brazos lentamente, su aura disipándose. Ya basta, dijo con voz firme. No eres mi enemigo, Banner. El silencio reinó por unos segundos. Tommy y el capitán se miraron impresionados, mientras Thor bajaba el martillo lentamente. Extraordinario, y murmuró el dios del trueno. Eso fue una locura, dijo Tony, asombrado. Acaba de pelear con Hulk y sigue de pie. Natasha cruzó los brazos y sonrió con orgullo. Se los dije, es mejor tenerlo como aliado. Shadow se giró hacia ellos, aún con el aura de energía disipándose. ¿Qué? ¿Nunca habían visto a alguien de verdad pelear? Tony soltó una risa incrédula. No de esa forma, amigo. Bienvenido oficialmente a los Vengadores. Mientras rápidamente Thor y Natasha iban a buscar a Loki y Hawkeye, Thor corrió hacia el área de detención, donde encontró a Loki huyendo. Thor. No. Thor se lanzó hacia su hermano. Loki se agachó, listo para atacarlo, pero el cuerpo del dios del engaño se desvaneció en humo. Era solo una ilusión. El verdadero Loki apareció detrás de la puerta de la celda, que se cerró de golpe, atrapando a Thor. Loki sonrió con burla. Loki. ¿Cuántas veces caerás en el mismo truco? Qué triste que tu nueva mascota sea más inteligente que tú. Mientras tanto, en otro sector de la nave, Natasha y Clint Barton peleaban cuerpo a cuerpo. Barton, aún bajo el control mental de Loki, disparó una flecha a la velocidad del rayo, apuntando a Natasha. Ella la esquivó, y ambos se enfrentaron en un combate cerrado. Natasha lo desarmó con una llave, pero Barton sacó un cuchillo y la acorraló. Ella evitó cada movimiento hasta quedar contra una barandilla. Con un giro rápido, le mordió la muñeca, haciéndolo soltar el arma. Luego, con agilidad, lo atrapó con las piernas, girándolo y golpeando su cabeza contra la tubería metálica. Barton cayó pesadamente al suelo, aturdido. Barton, recobrando la conciencia. Natasha, ella respiró con fuerza, viendo cómo sus ojos volvían a la normalidad, dejándolo fuera de combate. Mientras tanto con Thor golpeaba con furia las paredes de la celda de cristal. El impacto hizo temblar la nave, pero no logró liberarse. Loki observaba con calma, acercándose al panel de control. Loki, sonriendo. Los humanos creen que somos inmortales, deberíamos probarlo. ¿Qué te parece si involucramos al peludito con zapatos? De repente, uno de los guardias cayó fulminado. El agente Coulson apareció sosteniendo un arma del proyecto Fase 2. Coulson. Aléjate del panel, Loki. Loki, burlón. ¿Te gusta esa arma? Empezamos a trabajar en ella desde que enviaste al destructor. ¿Quieres saber lo que hace? Antes de que Coulson respondiera, Loki apareció de improviso detrás de él y lo atravesó con su lanza. Thor, gritando. ¡No! Loki empujó el cuerpo de Coulson contra la pared. El agente cayó, respirando débilmente. Loki se giró hacia el panel y presionó el interruptor, abriendo la escotilla que expulsó a Thor al vacío. En ese momento, Shadow llegó corriendo al área, sorprendido al ver a Coulson herido. Shadow, acercándose. ¡Hey! ¿Estás bien? Oye. Coulson, jadeando. Fallé, tuvo demasiadas trampas, ten cuidado con él, Shadow, apretando los puños. Tranquilo, descansa. Yo me encargaré. El erizo se volvió hacia Loki, su mirada encendida de ira. Shadow, furioso. Eres un maldito y no vas a ir a ninguna parte. Loki, riendo. Oh, miren quién vino al rescate, aunque demasiado tarde. ¿De verdad crees que te tengo miedo, gatito gruñón? Aún no comprendes el poder de este mundo. Hay tantas cosas que te faltan por aprender, Shadow. Eso no importa ahora. Lo único que importa es acabar tu maldito juego sin gracia. De un salto, Shadow lanzó un Chaos Punch que mandó a volar a Loki, iniciando un feroz enfrentamiento. Sin embargo, tras varios ataques, Loki comenzó a reír. Loki. Impresionante, realmente eres más rápido que la mayoría. Pero dime, ¿eres igual de fuerte cuando no sabes que es real? El entorno empezó a distorsionarse. Loki se multiplicó en decenas de copias. Shadow, confiado, atacó con Chaos Spears, destruyendo una tras otra.
No se dio cuenta de que ya estaba atrapado dentro de una ilusión mágica. En la realidad, su cuerpo flotaba inmóvil dentro de una prisión de energía azul. Loki se acercó, satisfecho. Loki, susurrando. No te preocupes, pequeño demonio, es solo un sueño, del que no despertarás hasta que yo lo decida. El dios del engaño desapareció, dejando a Shadow atrapado. Minutos después, Natasha corrió por los pasillos, comunicándose con Fury por radio. Director, Loki escapó. Thor está fuera y Coulson está grave. Al doblar una esquina, vio una fuerte luz azul vibrando al final del pasillo. Se acercó con cautela, viendo a Shadow flotando en el aire, inmóvil, rodeado de una prisión mística. Natasha, sorprendida. Shadow, ¿qué demonios te hizo? Intentó tocar el campo, pero una descarga la lanzó hacia atrás. Genial, magia de Loki, buscó rápidamente en el suelo y encontró el bastón de energía de un guardia caído. Disparó varias veces al campo, debilitándolo poco a poco. El contorno comenzó a fracturarse hasta que el cuerpo del erizo cayó al suelo, jadeando. Natasha, arrodillándose a su lado. Tranquilo, ya pasó. Respira. Shadow, reaccionando, con los ojos brillando. ¿Dónde está ahí, Loki? Natasha. Desapareció. Pero no por mucho tiempo. Shadow apretó los puños, furioso. Shadow. Entonces vayamos tras él. Nadie juega con mi mente y sale caminando. Natasha lo miró un instante, asintiendo con seriedad. Bien. Pero esta vez sí iremos juntos. El eco de los pasos de Loki se desvaneció entre los pasillos del Helicarrier, dejando solo el sonido del viento y las alarmas resonando a lo largo de la nave. El aire estaba cargado de humo, energía residual y desesperación. Shadow y Natasha se arrodillaron junto al cuerpo del agente Coulson, mientras Maria Hill y varios agentes llegaban corriendo desde el pasillo principal. Coulson respiraba con dificultad, con el pecho cubierto de sangre. Natasha, angustiada. Phil. Aguanta, ¿me oyes? Aguanta, Coulson, forzando una sonrisa. Al menos, lo detuvimos y por un segundo. Shadow, que observaba la escena en silencio, sintió algo dentro de sí y una punzada que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Se acercó lentamente, su mirada fija en el rostro del humano moribundo. Shadow, en voz baja. No debiste enfrentarlo solo, Coulson, mirando a Shadow, débilmente. Tenía que intentarlo y ustedes, son la única oportunidad que tenemos. Sus ojos comenzaron a perder el brillo. Natasha apretó su mano, negando con la cabeza. Natasha, susurrando. No y no, Philly. Maria Hill bajó la mirada con los labios temblorosos, mientras uno de los agentes cerraba los ojos de Coulson con respeto. Shadow se levantó, apretando los puños. Por primera vez en este mundo, sentía un peso real en el pecho. La muerte, algo que había visto incontables veces, ahora le parecía diferente. Este humano había luchado sin poderes, sin velocidad, sin fuerza y aún así se había enfrentado a un dios. Shadow, pensamiento. Los humanos sí son más fuertes de lo que aparentan. Minutos después, la sala de mando estaba en silencio. Nick Fury observaba el cuerpo cubierto de Coulson, mientras Tony, Steve, Natasha y Maria Hill se reunían alrededor. Shadow permanecía a un costado, con la mirada baja. Fury, con voz firme. Se suponía que debía ser solo una misión de contención. Tony, enfadado. Y mira cómo terminó y Loki nos jugó como si fuéramos sus piezas de ajedrez. Steve. Coulson creía en este equipo y en que podríamos trabajar juntos. Fury, mirando a todos. Él lo hizo. Creía en cada uno de ustedes. Por eso dio su vida. El silencio llenó el lugar. Natasha intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró. Él siempre decía que Loki no ganaría. Que los héroes se levantarían. Shadow se acercó lentamente, arrodillándose junto a Maria Hill, quien estaba herida en el brazo. Colocó su mano sobre la herida, dejando que una pequeña energía rojiza del Chaos Control se expandiera y estabilizara la hemorragia. Maria Hill, sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Shadow.
Solo cálmate y no es mucho, pero ayudará a sanar más rápido. Ella lo miró, impresionada, mientras él se levantaba. Shadow. No suelo involucrarme en asuntos de humanos pero Coulson era diferente. Peleó con honor. Steve lo miró con respeto. Gracias, Shadow. Él habría apreciado tus palabras. Tony, cruzando los brazos, cabizbajo. Bueno, y creo que finalmente nos dio lo que necesitábamos. Steve, confundido. ¿Qué cosa? Tony. Una razón para unirnos. Poco después, mientras el cuerpo de Coulson era retirado, Shadow observó por la ventana del helicarrier, viendo el cielo teñido por las luces del atardecer. Shadow, pensamiento. Este mundo no es tan diferente al mío. Aquí también luchan, sangran, y pierden lo que aman. Apretó los puños con fuerza, mientras su aura rojiza se manifestaba levemente. Shadow, susurrando. Loki, pagarás por lo que hiciste. A lo lejos, Nick Fury observaba al erizo con atención. Fury, en voz baja a Hill. Ese tipo y no es humano, pero parece que tiene más corazón que muchos de nosotros. Hill, sonriendo débilmente. Tal vez Coulson lo sabía desde el principio. Carrier se encontraba en silencio por primera vez desde el ataque. Las alarmas cesaron, las luces parpadeaban débilmente, y el eco metálico de los pasos de los agentes resonaba entre los pasillos dañados. Los héroes trataban de recomponerse. Clint Barton abría lentamente los ojos en la enfermería, con la mirada confusa y el cuerpo lleno de moretones. Frente a él, Natasha estaba sentada en silencio, limpiándose un corte en la frente. Clint, con voz débil. ¿Qué pasó? Natasha, seria pero aliviada. Loki te manipuló, Clint, pero ya terminó. Clint bajó la mirada, apretando los puños. Mató a Coulson y yo ni siquiera pude detenerlo. Natasha, poniendo una mano en su hombro. No fue tu culpa. Él nos usó a todos. Pero ahora íbamos a hacerlo pagar. A unos pasillos de distancia, Shadow estaba junto al cuerpo inconsciente de Bruce Banner, quien había vuelto a su forma humana tras el caos en el helicarrier. El erizo se arrodilló, observando el rostro del científico con curiosidad. Shadow, en voz baja. Eres más peligroso de lo que pareces, doctor. Pero no dejaré que te destruyas. Canalizó parte de su energía del Chaos Control, envolviendo a Banner en una suave luz rojiza que estabilizó su pulso. Minutos después, el científico comenzó a abrir los ojos, respirando con dificultad. Banner, aturdido. ¿Qué pasó? Shadow, cruzando los brazos. Te convertiste en una bestia y casi destruyes todo el helicarrier, pero logré evitar que saltaras al vacío. Digamos que fue una carrera contra el tiempo. Banner, tocándose la cabeza, confundido. Entonces sí, no lastimé a nadie. Shadow, con una ligera sonrisa. Solo al metal y a un par de muros. Lo demás sigue en pie. Banner suspiró con alivio, aunque el peso de la culpa seguía en su mirada. Banner. No todos habrían corrido hacia mí sabiendo en qué podía convertirme. Shadow. No todos tienen el tiempo que yo tengo. Banner lo miró, sorprendido por su respuesta, mientras el erizo se levantaba y le ofrecía una mano para ayudarlo a ponerse de pie. Minutos después, en la cubierta del helicarrier, Nick Fury, Steve, Tony, Natasha, Barton, Banner y Shadow se reunieron nuevamente. El ambiente era pesado. Todos miraban hacia el lugar donde horas antes yacía Coulson. Fury, serio. Loki nos quiso dividir. Pero lo que no entiende y es que la pérdida nos une más que cualquier victoria. Steve asintió. Coulson creía en nosotros. No podemos fallarle. Tony, mirando el cielo, pensativo. Bueno, y entonces es hora de que Loki vea lo que pasa cuando hace enojar a los héroes más poderosos del planeta. Shadow, serio, con un brillo rojizo en sus ojos. Y al forastero más rápido que haya pisado este mundo. Natasha esbozó una leve sonrisa ante la actitud del erizo, mientras Fury asentía con aprobación. Fury. Prepárense. Tenemos una pista de hacia dónde se dirige Loki. Tony. Déjame adivinar y, a la ciudad más grande y vulnerable del planeta. Fury. Exactamente. Nueva York.
Steve. Entonces no perdamos más tiempo. Y escena. El Kinghead rumbo a Nueva York. El Kinghead atravesaba las nubes mientras el grupo se preparaba para lo que sería su mayor batalla. Tony revisaba los planos del portal, Steve afilaba su determinación, Natasha cargaba sus armas, y Clint observaba en silencio, aún procesando todo lo que había pasado. En una esquina, Shadow miraba por la ventana, viendo cómo el amanecer bañaba el cielo con tonos dorados. Banner, acercándose. No pensé que alguien como tú se quedaría a pelear por un mundo que no es el suyo. Shadow, sin apartar la mirada del cielo. No lucho por el mundo y lucho por los que todavía creen en él. Hace una pausa, y por los que dieron su vida por hacerlo mejor. Natasha, mirando de reojo. Coulson estaría orgulloso de ti. Shadow, cerrando los ojos. Espero que así sea. Tony, ajustándose los guantes del traje. Entonces, listos para patear el trasero de un dios arrogante. Steve, poniéndose el casco. Juntos. Como un equipo. Shadow, con una leve sonrisa. Entonces que empiece la cacería. El Kinghead aceleró entre las nubes, mientras el sol ascendía en el horizonte. El mundo se preparaba para la batalla de Nueva York y por primera vez, Shadow de Geoff no estaba solo. El Kinghead descendía a toda velocidad sobre la torre Stark. Desde la distancia, una columna de luz azul atravesaba el cielo. Después de haberse reunido con Thor en el camino, el Tesseract brillaba sobre el dispositivo de Loki, generando un portal que rasgaba el espacio. Tony Stark, en su armadura, sobrevolaba el área. Tony, por el comunicador. Fury, tenemos un problema. Y cuando digo problema, me refiero a un maldito agujero en el cielo. Fury. Confirmen visual. Tony. Confirmado. Loki abrió la puerta y no me gusta lo que está saliendo de ella. Del portal comenzó a descender una legión de naves Chitauri, con relámpagos energéticos golpeando los rascacielos de Manhattan. Natasha, mirando desde el Kinghead. Oh, genial y extraterrestres. Steve. Avísenle a la gente que evacúe. Manténganse en formación. Shadow, en la parte trasera del Kinghead, observaba el portal con los ojos rojos brillando. Shadow. Entonces ese es el enemigo y Banner, colocándose los lentes. No te recomiendo acercarte sin un plan. Shadow, mirándolo de reojo. Yo no necesito un plan y necesito un blanco. Thor preocupado diría no puede ser, Loki lo ha logrado, consiguió traer a los Chitauri. Juro que Loki va a pagar por todo esto, todo lo que hizo en la nave de ustedes lo pagará. Y escena. Loki y el encuentro. El Kinghead aterriza sobre la torre Stark. Loki, con una sonrisa arrogante, observa desde el balcón mientras el viento levanta su capa verde. Loki. Ah, la resistencia. Qué adorablemente inútil. Thor avanzando con su martillo en mano. Ríndete, Loki. Esto termina aquí. Loki sonríe pero antes de responder, una ráfaga de energía roja atraviesa el suelo frente a él, levantando una onda expansiva. Loki, sorprendido. ¿Qué? De entre el humo, aparece Shadow, su silueta recortada por el resplandor del portal. Shadow, frío. Yo no doy segundas oportunidades. Shadow se lanza contra Loki con una velocidad cegadora, esquivando los rayos del cetro y conectando un Chaos Kit que lo lanza contra una pared. Tony, por el comunicador, impresionado. ¿Alguien más vio eso? Nuestro erizo acaba de dejar inconsciente a un dios. Natasha. Definitivamente no es de este planeta. Thor diría aunque me duele admitirlo, se lo tenía muy merecido mi hermano. Pero la victoria dura poco. Una explosión sacude el edificio, y las naves Chitauri comienzan a descender sobre la ciudad. Steve. Tony, marca un perímetro. Banner, estás al frente con Stark. Romanoff y Barton, cobertura. Shadow hace una pausa, dudando por un instante, haz lo tuyo. Shadow, asintiendo. Con gusto. Y escena. El equipo en acción. La cámara sigue una secuencia continua al estilo del plano circular icónico. Thor con su martillo y rayos derribando a una gran cantidad de enemigos. Iron Man dispara misiles contra las naves que bajan por la avenida.
Capitán América protege a los civiles con su escudo. Hawkeye lanza flechas explosivas desde la azotea. Natasha combate cuerpo a cuerpo dentro de un autobús destrozado. Banner se transforma en Hulk, lanzando autos contra los Chitauri. Y entonces aparece Shadow, materializándose en medio de una calle en ruinas. Los Chitauri abren fuego con sus lanzas energéticas, pero el erizo usa el Chaos Control para detener el tiempo momentáneamente, apareciendo detrás de ellos y destruyendo sus vehículos con un Chaos Spear. Civiles observan con asombro. Uno murmura: ¿es y uno de ellos? Shadow, mientras avanza entre explosiones. No soy un héroe, pero protegeré este mundo mientras tenga que hacerlo. Tony desciende a su lado, volando junto a él. Tony, riendo por el comunicador. He visto muchas cosas raras, pero un erizo supersónico destruyendo alienígenas y definitivamente se lleva el premio. Shadow. Concéntrate, Stark. No tenemos tiempo para comentarios. Tony. Tú y Steve se van a llevar genial. Los dos intercambian una mirada mientras siguen combatiendo. Y escena. El portal se abre completamente. En lo alto de la torre, el portal crece, desatando un torrente de tropas Chitauri. La ciudad tiembla. Fury, por el comunicador. Avengers, el consejo está considerando usar un misil nuclear para cerrar la amenaza. Tony, alarmado. ¿Un qué? No, y aún tenemos una opción. Shadow, mirando el cielo. Si el portal no puede cerrarse desde aquí y su voz baja cambia a determinación, entonces lo haré desde arriba. Steve. Shadow, espera, pero el erizo ya había desaparecido, ascendiendo con una estela roja de energía. Usando Chaos Control, aparece en lo alto del portal, entre rayos azules y energía cósmica. Los Chitauri lo rodean, pero él gira en forma de esfera, liberando una onda de energía Chaos Burst que los pulveriza. Shadow, con voz grave. Chaos y Blast. Una explosión carmesí sacude el cielo, momentáneamente interrumpiendo el flujo del portal. Mientras Tony prepara su plan para redirigir el misil nuclear al portal, el resto de los Vengadores mira al cielo, viendo a Shadow resistiendo entre el caos, su silueta flotando frente al resplandor del Tesseract. Steve, con respeto. Ese tipo y no pelea por nosotros. Mira a Natasha, pero parece que pelea como uno de nosotros. Natasha. Entonces démosle una razón para quedarse. El portal ruge como un huracán cósmico. Los Chitauri siguen saliendo sin fin. Explosiones y rayos cruzan los cielos. Los Vengadores están agotados, luchando entre los escombros. Tony, por el comunicador. Necesito cerrar ese maldito agujero o todo esto no servirá de nada. Desde el Helicarrier, Fury grita entre estática. Stark. El consejo acaba de lanzar el misil. Va directo a Manhattan. Tony, impactado. ¿Qué? Un misil nuclear. Steve, por radio. Tony, redirígelo al portal. Esa es la única forma. Shadow, apareciendo a su lado con Chaos Control. Entonces no pierdas tiempo, Stark. Yo cubriré tu ascenso. Tony. ¿Y cómo piensas hacer eso, erizo? Shadow, con una leve sonrisa. Digamos que tengo mis propios trucos. Y escena. Ascenso hacia el portal. Iron Man toma vuelo a toda velocidad. A su lado, una estela roja lo acompaña. Shadow flotando, rodeado de energía Chaos. Ambos esquivan disparos de los Chitauri mientras ascienden entre los edificios. Tony. ¿Sabes? Esto no deja de ser una locura. Shadow. Bienvenido a mi mundo. Tony extiende sus propulsores al máximo. El misil nuclear aparece en su radar, dirigiéndose hacia la ciudad. Tony. Tengo visual. Voy a interceptarlo. Shadow, cerrando los ojos, concentrado. Chaos Control y, en un parpadeo, Shadow desaparece y reaparece junto al misil, tocando el costado de la carcasa metálica. Tony. ¿Cómo demonios hiciste eso? Shadow. No importa. Haz tu parte. Yo abriré el camino. El erizo gira en el aire y lanza una Chaos Spear gigantesca, destruyendo un enjambre de Chitauri que bloqueaban la trayectoria. Tony toma el control del misil, guiándolo hacia el cielo.
Y escena. Dentro del portal, el misil atraviesa el portal. Del otro lado, el ejército Chitauri y sus naves madre dominan el espacio cercano. Tony, respirando con dificultad. Si alguien está escuchando esto y fue un honor, muchachos. Shadow, tomando posición a su lado. No morirás hoy, Stark. Tony. Shadow, vete. No hay salida. Shadow, mirándolo con decisión. Te dije que yo cubría tu ascenso y tu regreso. Cierra los ojos. La energía roja se vuelve dorada por un instante. Shadow. Chaos Control. Una distorsión temporal envuelve a Tony justo cuando el misil impacta la nave madre. Una explosión masiva se desata, destruyendo la flota Chitauri. La onda expansiva consume todo a su paso. Shadow extiende los brazos, absorbiendo parte de la energía con un Chaos Barrier para proteger a Tony mientras lo teletransporta fuera del portal. En la Tierra, los Vengadores observan cómo el portal empieza a cerrarse lentamente. Steve, por radio. Tony. Shadow. Responden. Silencio. El cielo se tiñe de azul brillante mientras el portal colapsa. Natasha, mirando al cielo. No puede ser y, de pronto, una silueta metálica cae desde las alturas. Tony Stark atraviesa las nubes, inconsciente. Iron Man cae a gran velocidad y hasta que Hulk salta y lo atrapa justo antes de que impacte el suelo. El grupo corre hacia ellos. Tony no responde. Steve lo sacude. Steve. Vamos, Stark, no me hagas esto. Un silencio tenso y hasta que Tony jadea y tose. Tony. ¿Lo logramos? Steve, sonríe. Sí, lo hicimos. Pero mientras todos celebran y Natasha levanta la vista. El cielo aún brilla con un destello carmesí. De entre el resplandor del portal en cierre, una figura cae lentamente, rodeada de energía roja que se disipa poco a poco. Shadow, inconsciente, con su pelaje chamuscado y su anillo roto en la muñeca, cae sobre un edificio cercano. Clint. Ahí. Shadow. Hulk salta nuevamente y lo recupera, colocándolo con cuidado junto al grupo. Natasha, inclinándose sobre él. Respira y apenas. Banner. Absorbió demasiada energía cósmica. Su cuerpo no está hecho para eso. Steve. Entonces debemos ayudarlo. Nos salvó a todos. Tony se arrodilla junto al erizo. Tony, con voz baja. No sé de dónde viniste, amigo, pero hoy, eres un vengador. Y escena final. La calma después de la batalla. La cámara muestra los escombros de Nueva York, los Vengadores ayudando a los civiles. En una camilla improvisada dentro del Helicarrier, Shadow descansa, con un suero de energía especial adaptado por Stark. Su pulso se estabiliza lentamente. Natasha. Parece que su cuerpo se está regenerando solo. Tony. Tiene más resistencia que Hulk y Thor juntos. Steve. Entonces se quedará. La cámara se aleja, mostrando al equipo reunido observando por la ventana mientras el sol sale sobre la ciudad. Shadow, medio despierto, en voz baja. Caos y paz y sonríe levemente antes de volver a dormir. Steve, en voz baja. Descansa, Shadow. Te lo ganaste. Interior Torre Stark, día posterior a la batalla de Nueva York. El sol se filtra entre los edificios parcialmente destruidos. En la cima de la Torre Stark, el grupo se reúne. Restos del caos aún se ven a lo lejos, pero el ambiente es de calma y esperanza. Tony, con el brazo en cabestrillo, está de pie junto a Steve, Natasha, Banner, Clint y Thor. En el centro, Shadow observa la ciudad desde el balcón, en silencio. El viento mueve su pelaje mientras sus ojos rojos se reflejan en los cristales rotos. Steve, acercándose con tono tranquilo. Bonita vista, ¿eh? Shadow. Demasiado tranquila y para todo lo que pasó. Tony, cruzando los brazos, con media sonrisa. Eso se llama victoria, amigo. No ocurre todos los días. Shadow no responde de inmediato. Se limita a mirar el horizonte. Shadow. Ustedes pelean y no solo por sobrevivir, sino por proteger lo que aman. Yo y no estoy acostumbrado a eso. Natasha, mirándolo con curiosidad.
¿Y qué estás acostumbrado a hacer, Shadow? A pelear solo. A destruir lo que me amenaza. A no confiar en nadie. Pausa breve, pero esta vez sí fue diferente. Todos se miran entre sí. Banner sonríe levemente. Eso suena como progreso, Shadow. Thor. Mostraste el valor de un guerrero digno. Sostuviste el cielo mientras todos caíamos. Ni siquiera los dioses suelen hacerlo. Clint. Y salvaste a Stark. No muchos pueden decir eso. Tony, fingiendo indignación. Oye, ¿por qué todos lo dicen como si fuera una hazaña legendaria? Natasha, bromeando. Porque lo es, Tony. Shadow se gira hacia ellos. Por primera vez, parece relajado. Shadow. Quizá no soy de este mundo pero mientras haya gente como ustedes, vale la pena protegerlo. Steve, sonríe. Entonces, eso lo hace oficial. Todos lo miran. Steve continúa. Shadow el erizó y bienvenido a los Vengadores. Tony levanta una copa improvisada con un vaso de vidrio roto. Brindo por el nuevo integrante peludo con zapatos de propulsión. Shadow arquea una ceja. No soy tu mascota, Stark. Tony, riendo. Lo sé, colega. Pero admítelo y nos haces ver bien. Todos ríen. Incluso Shadow sonríe apenas. Natasha. Además, alguien tiene que mantener a Tony bajo control. Shadow, mirándolos a todos con determinación. Entonces sí será un honor. Y escena. El nuevo símbolo. Más tarde, en el taller de Stark. Tony y Bruce trabajan en una cápsula especial, mientras Steve y Natasha observan. Dentro, un pequeño emblema metálico brilla con el logo de los Vengadores pero modificado. Un anillo dorado con la A del equipo grabada en el centro. Tony. Cada Vengador necesita algo que lo represente. Para ti, genio del caos, lo adapté con una fuente de energía Chaos. No es un arma y es una promesa. Shadow, tomando el emblema. Una promesa y de no rendirme. Steve. De no pelear solo nunca más. Shadow lo guarda entre sus guantes y asiente. Y escena final. Un nuevo amanecer. Exterior ciudad de Nueva York. La cámara se eleva mientras los Vengadores se preparan para marcharse por caminos distintos. Shadow se queda un momento más, de pie en el borde de la torre, mirando el amanecer. Tony, a lo lejos. ¿Te quedarás, Shadow? Shadow, sin voltear. Por ahora. Aún hay sombras en este mundo y alguien tiene que vigilarlas. Natasha, cruzando los brazos. Suena como algo que haría un Vengador. El erizo da un leve salto al vacío, dejando una estela roja en el aire que forma la silueta del símbolo de los Vengadores. La cámara lo sigue mientras desaparece entre los edificios. Desafiarlo significa obligar a